incluso con José Molina, que ya está con nosotros del otro lado también, a quien vamos a saludar. Ya hablábamos con él de la posibilidad de un grupo de personas que estaba en la franja media socioeconómicamente hablando, que estaba trabajando y mucho para no sentir el impacto y bajar a zonas vulnerables o más vulnerables de la situación que vivían. Hoy, para ser exacto simplemente con estos números, disminución de los ingresos cerca del 70% de los encuestados, y del 100%, el 41,8% tiene problemas para pagar deudas, alquileres y otros compromisos. Doctor Molina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Toto, ¿cómo está todo el equipo? Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Y era una tendencia, ¿verdad?, de lo que se venía manejando, que se sabía que podía ocurrir. Está dentro del parámetro de lo que se estimaba este impacto. Casi el 70% de las familias encuestadas dicen tenemos disminución de los ingresos, y ahí podemos ver la cantidad de porcentaje, desde el 20%, que creo que es el mínimo, hasta el 30, 40 o hasta el 60% en el caso de los independientes. Sí, esta crisis del COVID ha sido brutal. Básicamente, por definición, cerca del 70% de la actividad económica ha parado desde marzo, desde mediados de marzo hasta principios de mayo. Y eso implica que todo el sistema se resiente. Entonces, realmente son muy pocos los sectores que tuvieron suerte, privilegiados, que han expandido su actividad económica o que han mantenido su actividad económica. La mayor parte, con todo esta cuarentena, se vio afectado, y eso también en economía, cuando hay un golpe de esta naturaleza, hay un efecto multiplicador, que es, a veces cuando hay un golpe positivo, el efecto multiplicador es positivo, y cuando hay una contracción negativa también eso tiene un efecto amplificado. Entonces sí está dentro de los parámetros, es algo que no depende de nadie, pero lo que sí depende es la reacción. Y lo que depende todavía más es la posibilidad de anticipación. Y en cuanto a la reacción, se han generado estos programas de transferencias. El Congreso ha sido muy expeditivo en dar una línea de apoyo político en momentos cruciales para que se recurra a la única fuente disponible, que es el endeudamiento externo, porque las fuentes tributarias de ingresos genuinos también se contraen al contraerse la actividad económica. Pero ahí fue que se disponía de esos recursos, pero no se disponía de la capacidad para ejecutarlo en forma eficiente. Y eso es algo que deberíamos aprender de esta situación, por más que es muy obvio, que hay que estar preparados para los choques exógenos, que le llamamos en la economía, los choques externos. Y uno no se prepara cuando viene ya este choque, uno se prepara antes. Y es allí donde creo que hubiéramos estado mejor preparados. Habían elementos que se habían iniciado anteriormente que no se continuaron, y en el momento en que estalla esta emergencia, se tiene que recomponer con las herramientas que se tienen a mano, pero ya no hay tiempo. Entonces, la percepción que se tuvo es que estos elementos compensatorios, que de por sí nunca tienen la sensación de ser suficientes, han llegado con un rezago traumático, que la gente también está inclusive alterando a veces sus percepciones para no volver a pasar por esta situación de cuarentena, por más que los números sanitarios se están deteriorando, ¿verdad? Entonces, es una situación compleja, una situación anticipada, que cuando ocurrió el choque iba a ser un choque muy fuerte. La contracción que se tiene es una de las más grandes desde que se tiene registro económico. Si bien es un consuelo nuestro
que en términos relativos, a nivel de la región, estamos mejor, pero en Paraguay, los paraguayos vivimos aquí, cómo están sufriendo, cómo sufren más nuestros vecinos, no tenemos referencia. Lo que sí tenemos referencia es cómo estamos en relación a los años anteriores. Y esto sí ha sido un choque muy fuerte, un choque que lo vamos a recordar por siempre, ¿verdad? José, ¿vos crees que hay conciencia del cuadro real de parte de las autoridades? Porque cada vez que se plantea la cuestión, pues te sacan así como una publinota a la BBC, después otra publinota de Clarín, y así están, ¿verdad? Y te sacan con la macro, y la macro, pero la macro no tuquí, ¿verdad? No botea con la macro. Salía afuera y no hay macro, ¿verdad? Yo creo que hay conciencia, que uno a veces hace todo lo que puede hacer en el momento que ocurre con las herramientas que ocurren. Pero creo que habíamos hablado en su momento, meses atrás, hubieron cambios institucionales también que pudieron no haber ayudado. Por ejemplo, la coordinación de la estrategia de reducción de pobreza y vulnerabilidad hasta el 2019 estaba a cargo de la Secretaría de Técnica de Planificación y a partir del 2019 está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un cambio institucional que es justificable. Cada administración puede organizar sus cuadros técnicos como mejor le parezca. Pero en la STP se estaba haciendo, se empezó por el área rural en 2014 para anticiparse en la identificación de las familias en pobreza y vulnerabilidad. Y se había visitado cerca ya del 60% del área rural al 2018. Si eso se hubiese continuado, uno hubiese tenido un proceso de identificación mucho más eficiente, que cuando llegó este golpe tan fuerte en el 2020, se podía actuar inmediatamente. Y esas semanas que se tardaron en dar la información, son semanas que pueden ser muy traumáticas para gente que no se veía venir esto, como nadie lo vio, estaba con necesidades perentorias en el día a día, y cuando se tiene hambre o cuando se tiene una necesidad y cuando se tiene miedo y estrés, los días pasan muy lentos, y las semanas ni qué decir. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hay un cambio de gobierno, que se desajuste los elementos proactivos, son costosos y realmente dan pena cuando ocurre esto. Tal vez no son muy visibles si no ocurren, pero cuando ocurren desnuda que no hubo continuidad de una política pública, y eso es muy penoso, porque los que pagan la política pública son los mismos, ahí no hubo cambio, son los mismos paraguayos que pagan sus impuestos, que pagan la política pública, y que por una falta de continuidad se tiene que recibir el golpe más fuerte de lo que tiene que ser. Ese es un elemento. El otro elemento que yo tampoco entiendo por qué no se le ha dado el protagonismo que requiere es el Equipo Nacional de Estrategia País. Este es un equipo que nació en el año 2012. Es un equipo que tiene entre sus exponentes personas muy comprometidas en el ámbito productivo, social, académico y cultural, que han aprendido a pensar en una estrategia país desde diferentes ángulos, que han aprendido a dialogar y a pensar en forma creativa, que en los momentos de crisis, por más que no salen de la prensa a veces, tienen un efecto importante. Este equipo que está dispuesto a ayudar, está ayudando desde el 2012, no ha sido convocado por el presidente, por más que hay un decreto que no lo derogó todavía, que le exige reunirse con ellos cada 3 meses. Y en los 2 años creo que no hubo una sola reunión con el presidente. Se les ha bajado el perfil a gente que puede aportar muchísimo y que puede anticiparse y que puede articular redes de apoyo en los momentos que se requieren. Y eso es básicamente no ser proactivo, y el costo de no ser proactivo lo pagamos con menor calidad de las políticas públicas. ¿Helen? Consultarle también, doctor,
claramente por lo que nos está describiendo, y bueno, todo de hecho sentimos que la economía familiar es la que más resiente esta crisis que trajo consigo la pandemia. Y probablemente sea una pregunta compleja de responder en el sentido de que hay muchas limitaciones, pero ¿qué más se puede hacer para contener esa afectación que hoy están padeciendo las familias paraguayas, con un Estado claramente limitado en cuanto a recursos, eh, ineficiente en cierta medida? Ya lo escuchábamos mencionar de que ni siquiera se pudo convocar a ese equipo que estaba conformado ya desde hace un tiempo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para decirle a la gente, bueno, esto es lo que podemos hacer, de esta manera podemos contener esta situación por la que estás atravesando? Hay muchísima gente que ha quedado desempleada, hay mucha gente que está viviendo el día a día de la manera que puede, y necesita respuestas y hasta el momento no las encuentra. O lo que ofrece el gobierno es limitado, o sea, un subsidio de 500.000 guaraníes para sobrevivir un mes es claramente insuficiente. Entonces, ¿qué más, qué herramientas tenemos, usted que conoce y que trabajó desde dentro, que se puedan articular para dar esa respuesta a la gente? Miren, lo que decís perfectamente es tan claro y tan simple también la respuesta. Uno necesita la canasta de bienes básicos, de acuerdo a la línea de pobreza, es más o menos 600.000 guaraníes por persona. En el área rural, donde se concentra gran parte de la pobreza, son más de 5 personas por, por hogar. Entonces, pero pongamos 4, son 2.400.000 que se necesitan. Si gran parte está en la informalidad, o cuando hay un choque como esto, como lo de la cuarentena, y entonces se reduce significativamente los ingresos, 500.000 guaraníes no compensa. Y el Estado tiene estas herramientas masivas que, por más que sean 500.000, que para un hogar individual es una ayuda, pero no compensa, al multiplicarlo por millones de hogares, para el Estado es mucha plata, mucho esfuerzo, y mucho esfuerzo fiscal también. Sí, ciertamente. Pero eso ya se sabe. Eso se sabe que las transferencias tienen siempre un efecto muy limitado en la estrategia de reducción de pobreza. Se sabe que el partido se gana o se pierde en el mercado de trabajo. Entonces, es allí donde no hay que reinventar la rueda y hay que construir sobre lo ya avanzado, una carrera de costa a nivel nacional. Y en ese sentido, se ha aprobado en el año del 2016 al 2018, se aprobó un programa que se llamaba Sembrando Oportunidades Familias por Familias en 3 municipios, en Carayao, en Capillivari, y bueno, el tercero ahora no recuerdo, en Choré creo que era, en Choré, y con 1.000 familias se lo documentó con la Universidad de California en Davis y la Universidad de los Andes en Bogotá. Se hizo una evaluación rigurosa, salió un buen programa que había que llevarlo a escala nacional. Era un programa que básicamente se conectaba a gente de la zona que iba y le visitaba a familias por lo menos 2 veces al mes y empezaban a pensar juntos qué podían hacer con los recursos que tenían y que hacían sus planes de negocio. Algunos generaban una industria, una lavandería con una lavarropa, otros generaban gallineros bien establecidos, otros generaban talleres de celular, una serie de actividades, pero lo hacían con una tecnología de pensar con un plan de negocios técnicamente viable y que le conectaban a sus sueños, su motivación, ¿verdad?, con lo que sabía hacer esa persona. Y se documentó que con 400 euros, por 2 millones de guaraníes, familias que hubieran estado generando un ingreso mucho más eficaz, que podrían haber sido más resilientes a este choque.
y ya se hubiera tenido un modelo de escala nacional que si uno le inyectaba parte de esos 350 millones que se destinó, hubiera sido mucho más efectivo. Pero no se continuó, se invirtió en el diseño, se invirtió en el piloto, se invirtió en el diseño de hacer de llevarlo a una escala mayor. Es una buena práctica internacional, probada que funciona también en Paraguay, y no lo hicimos. Cuando la bomba estalla ya no hay tiempo de hacerlo. Ese es el elemento que tenemos que como sociedad tenemos que aprender, porque los gobiernos son transitorios, pero un gobierno que venga y que no continúe lo que se ha hecho antes es un gobierno muy adicto al riesgo, y cuando llegan estas bombas no hay capacidad de reacción. Doctor, siempre es un gusto hablar contigo por la perspectiva, digamos, para poner las cuestiones sobre la mesa, y siempre es importante seguir agregando a este debate más elementos, sobre todo cuando la bomba explotó y estamos buscando nuestros pedazos por todos lados, ¿verdad?, para tratar de armar nuevamente esta historia. Gracias, doctor Molina, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. El doctor José Molina conversando con nosotros, Instituto de Desarrollo, ex titular de STP también. Vamos a hacer una pequeña pausa.